Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan? Bueno, Sí, Ay, señor. va, eh, inicialmente, la verdad, disculpa, ¿verdad? Porque si fue un error de mi parte, no sé si les compartieron el archivo, creo que la clase ya aparecía a la una, si no me equivoco, ¿verdad? sí, Sí, Entonces, pero sí, yo me crucé ahí porque como con los otros grados, las clases, la última clase es a la una y por lo general yo finalizo con ellos, ¿verdad? Entonces yo dije, qué raro porque no se han conectado, o sea, siempre están a tiempo, entonces me fui al archivo, gran error que decía a la una, ¿verdad? Así que disculpas y me confundí porque como con ustedes finalizamos jornada, entonces se me cruzaron ahí los cables y yo dije, bueno, la una no, pero con ellos a las 10:20, así que discúlpate el caso, ¿verdad? Solamente hace falta Pablo y Dustin, quizás no se dieron cuenta o están pendientes que a la una, ¿verdad? Pero igual, no, esto lo que, quedamos, perdón, señor, dígame. lo que pasa es que estábamos en Tecno y se nos fue la hora, por eso. Vaya, pero sí, creo que la diferencia fueron como unos 5 minutos, ¿verdad? En los que les cayó el mensaje y gracias a Priscila ahí que contestó rápido y creo que quizás les avisó, ¿verdad? Tecno, ¿con quién la reciben? Con profe Meki. Profe Melqui. Vaya, entonces y cortaron o ya habían finalizado. No, ya, es que lo que pasa es que terminamos tarde, o sea, lo que pasa es Ah, que yo le estaba consultando algo y por eso salimos tarde. Vaya, no, pero no hay problema. Mi miedo era ese error que había ocurrido, ¿verdad? Pero igual ahí podemos esperar, no hay ningún problema. Vale, entonces comenzamos. Les felicito por estar acá presente, ¿verdad? Así que vamos a ir avanzando en esta parte de lo que tiene que ver con la conexión a base de datos. Pues en su momento les decía, no es tan complicado esto, pero sí necesitamos irle poniendo como atención y al mismo tiempo ir practicando. Lo ideal sería que eh, la práctica que hicimos la sesión anterior, ustedes ya la hubieran completado, ¿verdad? Y en el caso que les generara algún error, pues informarlo, ¿verdad? Vaya, entonces es lo que vamos a trabajar ahorita. Vamos ahora a trabajar con el método de conexión, pero básicamente la agenda sería la reflexión. Vamos a estar con una retroalimentación sobre lo que trabajamos en la sesión pasada y ya el desarrollo del tema que ahora vamos a comenzar a trabajar con lo que les mencionaba, que sería cómo hacer la conexión a la base de datos, ¿verdad? Vamos a ir por pausa directamente para que se vaya asimilando y pues vayan ustedes al mismo tiempo avanzando porque todo eso ustedes lo van a utilizar en la segunda etapa de su proyecto, ¿verdad? La primera etapa es todo lo que tiene que ver con el diseño de la base de datos y ya la segunda ya tiene que ver con un poquito de cómo vamos a conectar estos dos elementos, ¿verdad? Desde un programa Java, conectarlo con mi base de datos. Ok, la reflexión. Si me ayuda ese Jaime a leer la reflexión, por favor. Aquellos que son realmente felices, no tienen entendido ya del modo de servir a los demás. Recuérdense que, gracias Jaime, recuérdense que a lo largo de toda la semana hemos estado con el lema ser más para los demás, ¿verdad? Entonces, siempre es importante primero sentirnos bien nosotros para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces, esa reflexión sigue abonando a eso, ¿verdad? Que igualmente si nosotros estamos bien emocionalmente, si estamos felices, vamos a sentirnos capaces de ayudar a los demás sin necesidad de que nos lo pidan, porque probablemente nosotros lo observemos. Y lo que les he mencionado, que lo mejor sería comenzar con nuestra casa, ¿verdad? Y ya después nosotros fácilmente podemos trabajar esto con personas que no están en nuestro ambiente al 100%, ¿verdad? Con un vecino, cuando ustedes visitan algún lugar, entonces ahí se puede, desde, digamos, por ejemplo, cederle el asiento a alguien o ofrecerle el parqueo, siempre hay gente que llega toda precisa, ¿verdad? Entonces, bueno, déjelo que se meta y usted continúa, ¿verdad? Si ese fuera el caso. Y hay diversidad de aplicaciones en esto, ¿verdad? Ok, entonces con la retroalimentación vamos o tenemos 3 preguntas relacionadas a esto. Estas 3 preguntas tienen que ver con la temática que hemos estado desarrollando en estas sesiones que hemos trabajado, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cuál es la función de un statement? No sé quién de los 3 se recuerda de eso. ¿Cuál es la función de un statement? ¿Alguien que se recuerda?
Sin pena. No sé, señor, si era para declarar. ¿Para declarar el qué? Hola. Ahí pueden ir consultando también con los materiales que hemos estado trabajando o si, digamos, por ejemplo, ha tomado apuntes de algo, no sé, ahí la estrategia que sea más fácil para usted, para declarar, pero el qué tendríamos que declarar o qué estamos declarando ahí. ¿Alguien más que se recuerde en este caso? Hola. Perdón, era para hacer enviar la información SQL perdón, a la BD. No, perdón, Okay. ajá. Sí, Estamos bien, ¿verdad? Por ahí decía Priscila declarar, le agregamos la parte del SQL, pero para que el SQL nosotros lo vamos a escribir en NetBeans para que este sea interpretado y se pueda ejecutar en la base de datos, ¿verdad? Entonces, básicamente para eso es el statement, ¿verdad? Bienvenido, Dustin, a su primera clase de informática. Luego viene, estuvimos mencionando también en la sesión anterior que era un result set. No sé si se recuerdan, Priscila o Hazel. No sé si se recuerdan lo del result sí, set. no me recuerdo, el result set era para mostrar el resultado. El resultado, ¿verdad? De la consulta acá en Java, a eso se le llama result set, ¿verdad? Entonces, es la terminología que tenemos que ir manejando porque la vamos a ir aplicando ya a nivel del código, ¿verdad? Y luego, en base al proyectito que generamos la sesión anterior, ¿qué controles nuevos se utilizaron en el diseño de formularios? Cuando hablo de controles, por ejemplo, antes utilizábamos label, cajas de texto, a eso me refiero con controles. Pero en base a la sesión anterior, ¿qué controles nuevos aparecieron? Si se recuerdan. En base a la práctica que hicimos la sesión anterior. El desktop. Desktop Paint, el menú bar y el menú ítem. El menú bar y el menú ítem, ¿verdad? Este tipo de controles nos van a nosotros permitiendo hacer, ya irle dando como otra presentación a nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, esas serían como las preguntas guías. Se puede hablar de más cosas, pero para que no se nos vaya a alargar esto, pues lo vamos a ir retomando en la práctica que vayamos haciendo, ¿verdad? Y luego tenemos, quiero ver, hasta ahí estamos. Con eso llegamos en la retroalimentación. Vamos a cambiar acá esto para que ya podamos trabajar directamente con lo que es la práctica de este día. Solamente vamos a modificar eso. Ok, va, entonces ya les tendría que estar apareciendo el escritorio y vamos a comenzar con lo siguiente, ¿verdad? Ya les publiqué ahí en el enlace, igual también en la plataforma usted va a encontrar una sección que dice enlaces. Ahí usted va a encontrar el enlace a las guías y cualquier elemento más que yo vaya necesitando, ¿verdad? Entonces en esta clase, que sería la clase 2 de esta semana, vamos a hablar de los elementos de una clase. Vamos a ver cómo es que vamos a programar lo que es el método conexión y cómo vamos a probar la conexión. Ya después vamos a ahondar en cómo hacer las consultas, cómo vamos a ir especificando todo lo asociado a lo que tiene que ver ese proceso de JDBC, ¿verdad? Entonces, para iniciar, pues eso sería como parte de la teoría, ¿verdad? Hablar de lo que son las clases. Nosotros hasta el momento en lo que hemos venido trabajando hemos utilizado clases, pero básicamente todo lo habíamos colocado dentro del método main. Si se recuerdan, pues en las prácticas que estuvimos haciendo, por ejemplo, anteriormente, no necesariamente en este año, nosotros lo que acostumbrábamos era, veníamos y decíamos Java class. Esa es la estructura de una clase. Lo voy a poner, por ejemplo, bueno, acá le vamos a poner ejemplo. Esa sería mi clase. Entonces, en base a cómo nosotros íbamos añadiendo elementos, nosotros solo lo poníamos dentro del método main y ahí colocábamos todo eso, ¿verdad? Cuando vimos un poquitito de C++, vimos la parte de que en la cabecera nosotros poníamos, bueno, creo que no vi con ustedes C++, no me recuerdo muy bien, pero en la cabecera se ponían las bibliotecas. Pero básicamente esta es la clase que nosotros creábamos y en lo que nosotros estuvimos trabajando, todo lo colocábamos dentro del main
para que cuando ejecutáramos el programa, pues me mostrara el resultado para el cual había sido diseñado. Entonces, acá nosotros vamos a crear una clase, pero vamos a ir definiendo más elementos. Usted va a tener claro que una clase va a estar formada por conjuntos o atributos, va a estar formada por métodos o funciones y va a tener niveles de acceso. Esos van a ser los 3 elementos de una clase. Va a estar formada por atributos, aquí dice conjunto de atributos, pero igual son atributos, va a tener métodos o funciones y va a tener los niveles de acceso. Para que ustedes vean que esto nosotros ya lo hemos trabajado, los atributos y las funciones, en otras palabras, los atributos son las variables que nosotros estamos acostumbrados a declarar en los diferentes programas que nosotros hemos diseñado. Y los métodos o funciones son todos los procesos o cálculos que nosotros tenemos que ir desarrollando. Entonces, a eso se refiere. Y los niveles de acceso hacen referencia a si ese dato va a ser público o va a ser privado. Ahorita solamente lo vamos a mencionar y más adelante vamos a ir ahondando o vamos a ir especificando si esa variable va a ser pública o va a ser privada. Eso de público y privado más que todo se hace referencia para proteger la información con la que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, pero de forma general, esta clase contiene atributos y contiene funciones. Si nosotros vemos un pequeño ejemplo de una clase, yo puedo tener la clase alumno y tiene el atributo ID alumno, nombre, apellido, teléfono, dirección, que si se fijan, esas eran las variables que nosotros estábamos acostumbrados a utilizar. Siempre se utilizan los mismos tipos de datos, en este caso integer, string, double, float, boolean, char, por ejemplo. Entonces, la estructura de cómo nosotros lo vamos a ir trabajando, todo lo que nosotros le llamábamos variable anteriormente, aquí bajo esta estructura que estamos estudiando, que estamos comprendiendo, que es el JDBC, a todas esas variables se le llaman atributos. Cambia de nombre, pero la función es la misma. Y acá tenemos los métodos o funciones, que sería el de insertar, el de actualizar, eliminar, consultar, que son como los métodos o las funciones básicas para administrar una base de datos. Yo quiero consultar el listado de estudiantes que ingresaron, por ejemplo, en el año X a la fundación. Quiero actualizar porque tal vez alguno de ustedes reportó una nueva dirección, ¿verdad? Entonces quiero actualizar ese dato. O lo voy a eliminar porque decidió retirarse, por ejemplo. Entonces, pero no es que lo elimine por completo de la base de datos, sino que se manda a un backup y se almacena ese registro en tiempo promedio. Los registros tienen que ser almacenados un promedio de 5 años porque puede darse el caso que ese alumno regrese y necesite, qué sé yo, alguna constancia o necesite hacer algún trámite, ¿verdad? Entonces, esos son los métodos, ¿verdad? Veamos acá la clase cliente. La clase cliente va a tener el código, el nombre, el bono y va a tener todos estos métodos o funciones. Registrar clientes, solo registrar, modificar, eliminar cliente. Entonces, básicamente así es la estructura de una clase, que es lo que vamos a comenzar a implementar para esta parte de JDBC. Con respecto a este concepto de clase, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta con respecto a este concepto de clase? Todo claro. Vale, entonces es lo que nosotros vamos a estar aplicando. Ahora bien, antes de proseguir con esta parte, necesito que veamos lo siguiente. Acá en mi carpeta que se llama Proyecto 2021, aquí tengo todos los archivos necesarios que se me generaron cuando yo creé este proyecto. Si se recuerdan la práctica que hicimos la vez pasada, que hicimos el principal, hicimos el formulario 1 y el formulario 2. Entonces, ese es el ejemplo que yo acabo de agregar. Para esta sección, usted tiene que agregar 2 elementos nuevos. Un elemento de eso sería la base de datos. Como nosotros vamos a comenzar a probar cómo me voy a conectar, cómo me voy a comunicar de este programita que yo tengo acá, de esta estructura que yo he comenzado, voy a conectarme a la base de datos. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Conectarse significa ver que existe esa base de datos y abrirla. Todavía no la vamos a consultar porque no nos alcanza el tiempo en esa sesión. Entonces, dentro de la carpeta, usted tiene que tener la base de datos
Y también tiene que estar seguro qué extensión es. Entonces se va a propiedades. Y en propiedades me dice que la extensión de esta base de datos es MDB. También pueden existir bases de datos con extensión ACCDB. Esta es cuando las bases de datos han sido creadas con un gestor Access, en este caso, del 2010 para arriba, entonces le asigna otro tipo de extensión. Entonces, aparte de la base de datos, yo tengo que tener el UCAN Access. Ese UCAN Access es una serie de librerías que me van a permitir hacer la conexión, que me van a permitir que mi programa identifique que esa base de datos, que ese archivo que se llama ejemplo 1 es un archivo de Access, entonces, y va a leer la extensión que tiene para que yo me pueda conectar. Entonces, ¿cómo lo hace? Ya lo vamos a explicar ahorita. Entonces, acá, dos elementos nuevos en nuestra carpeta de proyecto. Yo no sé qué nombre se le ha puesto, o cuando comience a hacer esta práctica y todo, pues vaya poniéndole el nombre de acuerdo a las indicaciones que se dio en el proyecto, para que usted ya a medida vaya pasando el tiempo, vaya usted haciendo la conexión y pruebe la conexión en su proyecto. Ya la siguiente semana vamos a ver cómo consultar. Usted puede ver cómo consultar y ya después solamente lo acopla en base al problema que se le asignó y en base al análisis que usted ha realizado, ¿verdad? Entonces, que no se les olvide. Eso yo igual se lo voy a subir ese UCAN Access allá a la carpeta donde están las guías. Entonces, tiene que estar el UCAN Access y tiene que estar la base de datos. No se le vaya a olvidar, porque si usted coloca la base de datos en otro lugar, sencillamente nunca la va a encontrar y le va a decir conexión fallida. Ok, entonces, tomando en cuenta esto, seguimos, ¿verdad? Ya tengo esta parte y aquí yo les he colocado el algoritmo que usted va a seguir para poder realizar la conexión a la base de datos. Me dice que en este caso genere lo que es, abra el proyecto anterior y que agregue una nueva clase que se llama conectar. Usted puede irle cambiando los nombres si quiere, pero para no confundirse, pues lo ideal sería que usted vaya haciendo los nombres que le va indicando acá en la guía. Cuando yo tenga creada la clase conectar, es decir, que lo que me está pidiendo es que agregue esto, perdón, en el paquetito nuevo Java class y usted le va a poner acá conectar. Eso es lo que le está pidiendo este paso. Entonces voy a eliminar esta de ejemplo porque solamente era para mostrarles en ese momento. Entonces aquí tengo mi clase conectar. Entonces lo primero que yo voy a hacer acá en mi clase conectar, voy a definir lo que son los atributos. Eso es lo primero que se define acá. Entonces resulta ser que como yo voy a trabajar en este caso una conexión a una base de datos, yo tengo que definir 3 atributos o 3 variables. En el contexto anterior eran variables. En ese contexto le vamos a decir atributos. Necesito un atributo para la conexión, que en este caso se llama CN. Necesito otro atributo para poder crear las consultas SQL, que en ese caso le puse consulta. Y necesito un atributo para, en este caso, almacenar el resultado de la consulta, que aquí se llama resultado. Y si usted observa, cada atributo lleva su propio tipo de datos. Pero como estamos hablando de que vamos a hacer una conexión, CN no puede ser ni double, no puede ser ni string, ni char, ni boolean, ni nada de eso, sino que como CN, esa variable o ese atributo se va a utilizar para la conexión, yo voy a decir acá que va a ser de tipo connection. Consulta va a ser de tipo statement y resultado va a ser de tipo result set. Entonces, es como que ya vamos encaminando toda la teoría que vimos la sesión anterior. Entonces, venimos, yo ya creé mi clase y lo primero que yo voy a hacer es establecer mis atributos. Entonces, el primero va a ser connection y se llama CN. Y después voy a tener el statement y en este caso se le puso consulta. Y después voy a tener el result set y en este caso se llama resultado. El error que me está marcando ahorita es probablemente por la parte de importar la biblioteca. Entonces sencillamente voy a seleccionar, si se fija me voy con el primero,
aparece el import java.sql connection. Entonces lo selecciono y usted va a observar que aquí me lo agregó. Pero si yo lo dejo así, voy a tener que hacer lo mismo para statement y voy a tener que hacer lo mismo para result set. Entonces, en vez de especificar uno, le voy a poner asterisco. ¿Qué significa el comodín asterisco? Acá en informática. Todos los elementos. Todos los elementos, ¿verdad? Entonces aquí me está marcando error porque va con mayúscula. Entonces, miren, he declarado 3 variables, he declarado 3 atributos, pero una va a ser de tipo connection, statement y result set, que en esta biblioteca o en este paquete que yo tengo acá, ya están programados y nosotros solamente los vamos a ir utilizando de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces ya tengo estos 3 elementos. En todos los proyectos que usted genere va a tener que crearlos, en todos. Por eso yo les decía que ese sería como el modelo que usted va a tener y luego supongamos que para el parcial yo les pongo un ejercicio. Usted ya tiene este modelo, lo único que va a ir cambiando van a ser las consultas y va a ir diseñando la interfaz de acuerdo a eso, porque siempre va a tener o siempre va a necesitar una variable de tipo connection, statement y result set, porque cada una tiene una función en específico, ¿verdad? Vaya, con respecto, esta es la clase conectar, lo voy a poner acá, fin conectar. Usted le puede poner el nombre que usted quiera. Lo importante es que usted se vaya acoplando al proceso, ¿verdad? No es que si usted no le pone conectar ya no va a funcionar. No, usted puede ponerle los nombres que usted quiera, pero tiene que estar concentrado en qué es lo que le está pidiendo, ¿verdad? Ok, con respecto a estos 3 atributos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? No. ¿No? ¿Todo claro? Vale, el siguiente elemento, si nosotros seguimos, fíjese bien acá, no se le olvide ingresar. Yo he tratado de irselo poniendo así bien explicadito para que cuando usted lo implemente no vaya a tener ningún problema. Vamos a crear el constructor. Ahorita explico qué es eso. El constructor me va a servir a mí para inicializar los atributos que yo tenga. Entonces el constructor siempre va a tener el mismo nombre de la clase, solo que acá lo voy a definir como una función. ¿Se recuerdan que cuando se veía este apartado de funciones, entonces nosotros poníamos, por ejemplo, este sería mi constructor. Primero definir los atributos, ahora le voy a poner creando el constructor. Esto, el constructor más que todo se utiliza para inicializar los atributos. Entonces, para que en el proceso, recuérdense que como estamos hablando de que estas variables se reserva un espacio en memoria y esa asignación es aleatoria y de repente a esa variable puede llegar un dato que nosotros no lo hemos solicitado, entonces lo más adecuado es inicializarlas. Entonces vamos a crear el constructor, vamos a poner la palabra public, eso es uno de los niveles de acceso que estamos diciendo que lo estamos dejando público. El constructor siempre va a llevar el mismo nombre de la clase, conectar, solo que ahora lo vamos a definir como una función y en esa función yo no le voy a mandar ningún parámetro porque sencillamente yo lo estoy utilizando para inicializar mis atributos. Entonces voy a inicializar cn a null, consulta a null y resultado a null. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa null? ¿En algún momento lo ha buscado? ¿O comprende qué significa eso de null? Y No significa nada, creo. Ajá. Nada, ¿verdad? Excelente. Fíjense bien, eso se hace básicamente, es como asignarles un estado a las variables. No es que les esté asignando un 0, un espacio en blanco, es como asignarle un estado, ¿verdad? Es decir, que ahorita esas variables no tienen almacenado nada, es un estado eso de null. Entonces, como les decía, eso nos sirve a nosotros básicamente para asegurarnos que cuando sea el momento de mandar un dato a esa variable, llegue el dato correcto, ¿verdad? Y no vaya a estar ocupado por alguna, aunque se escucha así feo, ¿verdad? Por alguna basura que quedó ahí en la asignación de memorias que se dio, ¿verdad? Yo creo que ustedes en algún momento, o no sé si por su especialidad, si lo ven todo esto de cómo es que se trabaja la memoria, asignaciones de memoria dinámicas y todo esto, ¿verdad? Entonces, tenemos el constructor, siempre lo vamos a colocar. Entonces,
Ahora que nosotros tenemos el constructor, vamos a proceder a realizar lo siguiente. Vamos a registrar, igual lo podemos hacer de último, no hay ningún problema. Vamos a registrar, aquí está el enlace para que usted descargue Lucan Access y si no también se lo voy a subir a la carpeta que tenemos con las guías. Entonces yo tengo que registrar mi UCAN Access. Ese registrar me va a servir a mí para que cuando yo haga referencia a él, pues el programa lo identifique fácilmente. Entonces nos vamos a ir a librerías, vamos a elegir esta tercera opción y aquí están todos los pasos en orden, le he ido indicando cómo es que usted va a ir seleccionando esto, ¿verdad? Entonces venimos acá en mi ventana de proyectos, tenemos la opción de librerías y en librerías pues le vamos a dar clic derecho, le vamos a decir que voy a agregar un archivo tipo JAR que sería una extensión propia con la que se trabaja en Java. Lo vamos a seleccionar y aquí lo que me está preguntando es que a dónde está ese archivo. Entonces yo lo tengo acá en Proyecto 2021 y aquí está Lucan Access. Abro acá ese archivo y me voy específicamente a la carpeta lib. Y dentro de la carpeta lib yo voy a tener que añadir todos estos archivos que son necesarios para que pueda trabajar o para que pueda hacer la conexión sin mayor problema, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo ahí básicamente es registrando lo que es el driver, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Le voy a dar a abrir. Y si se fija, aquí ya me los añadió. Miren, aquí ya aparecen esos drivers. Entonces guardamos los cambios. Igual si usted al momento de ejecutar la aplicación necesita ahí automáticamente los va a guardar. Entonces ya registré el driver UCAN Access. Por eso le decía hace un momento que este driver tiene que estar almacenado en la misma carpeta, ¿verdad? Así como la base de datos también. Ok, entonces ahora que nosotros ya hicimos eso, ya registramos el driver, ahora vamos a comenzar a crear el método conexión. Es decir, que dentro de mi clase, si se fijan al inicio, yo les decía, quiero ver por aquí está. Una clase tiene atributos, ya lo definimos nosotros, le agregamos el constructor y una clase también tiene métodos, que en este caso de alumno tiene el método insertar. Entonces nuestra clase no se llama alumno, sino que nuestra clase se llama conectar y tiene el atributo CN, el consulta, el resultado y los tipos de datos son diferentes, ¿verdad? Entonces ahora en vez de insertar nosotros vamos a crear el método conexión, que ese método lo que me va a servir a mí es específicamente para lo que es asegurarme que me voy a poder conectar a la base de datos, que mi driver me lo va a identificar, la va a abrir y luego con otro método más vamos a hacer que se ejecuten las consultas. Entonces, en este método usted va a seguir estos pasos en ese orden tal como se los he colocado acá. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es cargar el driver. Para cargar el driver lo voy a hacer con esta instrucción. Nos vamos a ir acá y voy a crear en este caso lo que es el método conexión, ¿verdad? Para crear el método conexión igual lo voy a dejar público, entonces le voy a poner public void. Acuérdense que el void significaba que no iba a retornar nada, ¿verdad? No iba a retornar un valor en concreto que me fuese a servir a mí para mandárselo a otra función, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá el método conexión. Vamos a dejarlo así, vamos a omitir tildes y todo eso. Y aquí le voy a poner fin conexión. Entonces, ese es el primer método que vamos a crear o la función para que nosotros podamos realizar la conexión a la base de datos, ¿verdad? Por la naturaleza del tipo de conexiones que se va a hacer, este método siempre es necesario utilizar un try catch. Esta instrucción try catch, no sé si se recuerdan para qué se utiliza o nunca la habíamos explicado. Ajá, ¿alguien que se recuerda? Creo que no lo hemos explicado. No lo habíamos explicado. Vale. No sé si intenta enviar un mensaje y si agarra algo lo capta. Excelente. Si nosotros nos vamos a la simple traducción que aparece acá, este try catch básicamente lo que hace es todo lo que yo coloco dentro del try, él va ejecutando instrucción por instrucción. Y si en algún momento detecta algún error, ese error él lo codifica,
lo manda y es lo que nosotros vamos a ver y me va a decir error en la conexión en la base de datos, no existe la base de datos, que serían los tipos de errores que nosotros podríamos tener acá al momento de hacer la conexión. Entonces nosotros lo vamos a poner dentro del try catch. Entonces acá en el catch vamos a poner, a eso se le llaman excepciones, ¿verdad? Hay diferentes tipos de excepciones, pero lo vamos a manejar de la forma más fácil, más sencilla para ustedes. Entonces acá lo que ustedes van a poner excepción E. Esto significa que el error que él encuentra al ejecutar todas estas líneas que están dentro del try catch, ese error lo va a almacenar en la variable E. Entonces significa acá que nosotros podemos poner un SOAP y podemos poner el error es y venimos y le ponemos acá un más E. Entonces ahí me va a decir, me va a dar todos los posibles errores que se hayan encontrado, ¿verdad? Como les decía, no se encontró la base de datos, cualquier cuestión. Pero si yo no le coloco este try catch, siempre me va a marcar todas las instrucciones como un error. Entonces, esa instrucción siempre va a ser así. Va a probar instrucción por instrucción. Si no hay ningún error, pues qué bien. Y si no, pues ese error lo va a almacenar en esta excepción que nosotros a esta variable le hemos puesto como nombre E. Y luego vamos a lanzar lo que es la descripción de ese error, ¿verdad? Para que me diga en concreto en qué me equivoqué. Entonces, esa es como del try catch, es como la estructura más generalizada que nosotros podemos manejar, ¿verdad? Porque ya si queremos ver errores concretos de aritmética y todo eso, tenemos que ir cambiando esta instrucción, pero para efectos de lo que estamos haciendo, pues así es funcional y la idea es que usted comprenda eso, lo pueda aplicar y que no se vaya a generar, digamos, ninguna situación de no entiendo nada, no sé, eso está feo. Recuérdense de que la idea de todo esto, pues que ustedes vean cómo todos estos procesos se desarrollan, porque en la práctica es lo que se utiliza, pues desde el momento que incluso, digamos, por ejemplo, en las diferentes apps que usted utiliza, igual, ¿verdad? Hay una conexión a una base de datos para que usted pueda ver los resultados que está consultando o a veces un juego, diversidad de situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Entonces me dice que primero voy a cargar el driver. Entonces para efectos del tiempo de no estar escribiendo todo esto, vamos a llevarnos esto para acá. Y lo primero que voy a colocar es cargar el driver. Entonces al cargar el driver, si yo no lo he registrado, pues me va a generar error eso. Cargar el driver significa decirle a la máquina con qué tipo de driver yo voy a trabajar. Entonces, como yo voy a hacer la conexión con un gestor, en este caso Access, yo le estoy diciendo que ese es el driver, el nombre del driver con el que yo voy a trabajar y con eso le estoy diciendo que voy a trabajar con bases de datos que son, en este caso, MDB o ACCDB, porque son las extensiones que coloca el gestor, ¿verdad? Ahí tenemos ese class form name, me va a servir para eso. Luego me dice obtener la URL, entonces nos vamos a llevar esta instrucción y para obtener la URL yo voy a utilizar un string que en este caso se llama db y en este string lo primero que yo voy a colocar es o voy a hacer referencia nuevamente al driver. ¿Qué le estoy diciendo acá? Voy a hacer una conexión vía UCAN Access. Previamente yo ya declaré el driver, ¿verdad? Y anteriormente a esta instrucción que tengo en la línea 28, yo ya registré el driver, si se recuerda. Entonces, como yo le estoy diciendo que voy a trabajar con el driver, entonces aquí yo le digo, voy a hacer la conexión JDB mediante UCAN Access, pleca, y aquí va a ir el nombre de la base de datos. Entonces, mi base de datos se llama ejemplo 1, que es la que yo tenía en la carpeta, ¿verdad? Entonces, básicamente, en los diferentes ejemplos que usted vaya desarrollando, la conexión siempre va a ser la misma. Lo único que usted va a ir cambiando va a ser el nombre de la base de datos. Y a veces los errores que se pueden dar son porque la base de datos no está en la carpeta del proyecto o porque la extensión es diferente o porque el nombre es diferente. Entonces, cuando vayan a colocar los nombres de la base de datos de sus proyectos, no vayan a poner nombres tan largos porque eso genera problemas o espacios o tildes, porque esas son diversidad de situaciones por las cuales usted no va a poder hacer la conexión. Después me dice establecer la conexión, entonces al momento que yo establezca la conexión,
aquí voy a utilizar mi variable CN. Y si ustedes se recuerdan, CN es una variable de tipo connection. Entonces venimos acá, colocamos el drive manager, que sería el driver con el que yo estoy trabajando, y si usted le pone acá el puntito, ahí ya le aparece el método getConnection. Entonces aquí ya solo le mando como referencia DB, porque en DB yo tengo almacenada la base de datos, la URL, donde está almacenada mi base de datos. Y si se fija acá en el nombre de la base de datos, yo no estoy poniendo c2.document, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi carpeta yo le he puesto dentro del proyecto. Si usted le pone unas referencias relativas significa que está amarrado a su máquina, cuando usted lo lleve a otra máquina no le va a funcionar, porque va a estar referenciado a C, document, pleca, usuario X, pleca, base de datos.mdb. Entonces, en su máquina al momento de ejecutarlo, le va a funcionar, pero cuando se cambie de máquina, ya no le va a funcionar. Entonces, por eso, si se fija, le estoy diciendo que se vaya a un directorio cualquiera, porque no le estoy poniendo ningún nombre, y de una sola vez busque lo que es la base de datos, ¿verdad? Ahora que ya tenemos en CN, yo ya tengo almacenada la conexión. Con eso, con este método que ya está programado, entonces ahí está almacenada la conexión, y lo que nosotros vamos a hacer es que para esta conexión vamos a crear un statement, porque ese statement es el que yo voy a utilizar para ejecutar el código SQL, ¿verdad? Entonces el statement se llama consulta, por eso es que nosotros estamos colocando acá consulta, que es mi statement que genere acá. Entonces, para esa consulta, para que yo pueda crear ese statement, yo necesito una conexión. ¿En qué variable tengo almacenada la conexión? Esta conexión yo la tengo almacenada en la variable CN. Entonces, utilizo el método createStatement, y dentro de eso, pues, como ese statement al momento de ejecutar el código me va a generar un result set, este result set yo les decía que era una tablita, y por ahí en una de las diapositivas les decía que tenía el método para ir a la siguiente fila, última fila, primera fila, fila anterior. Entonces, a ese statement yo le voy a asociar un result set donde el scroll sea insensitive. ¿Qué significa eso? Que si yo me cambio desde el último registro al primer registro, no me vaya a generar ningún problema, ¿verdad? Y también que ese result set va a ser solo de lectura inicialmente. Después vamos a ver cómo nosotros vamos a poder modificar ese control, ¿verdad? Entonces, básicamente esto, obviamente, ustedes lo van a ir comprendiendo más al momento que ustedes vayan ya practicando. Pero en esta situación o en este código de conexión siempre van a ir todas estas instrucciones. Lo único que usted va a cambiar es el nombre de la base de datos. Y les explico el por qué eso, porque más adelante vamos a ir utilizando todos estos elementos, ¿verdad? Y luego que ya hemos creado el statement, pues lo único que nos haría falta colocar por acá, al final de esto, un mensaje de que la conexión se realizó con éxito, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, conexión realizada. Conexión realizada con éxito. Creo que está bien escrito. Vale, y podría hacer este mensaje, y también vamos a aprovechar para hablar de un JOptionPaint. Este JOptionPaint es una clase que me está permitiendo a mí utilizar diferentes cuadros de diálogo. Entonces vamos a utilizar un cuadro de diálogo que se llama Show Message. Vamos a ver. Aquí está, Show Message. Es un cuadro de diálogo, y ya vamos a ver cómo es que esto. Hay varias opciones del Show Message, pero vamos a utilizar como la forma más sencilla, ¿verdad? Y aquí esto siempre va a ir así, los parámetros siempre los va a colocar aquí, y en medio el mensaje que usted quiere realizar, o que quiere mostrar, mejor dicho. Esa impresión de conexión realizada con éxito me la va a mostrar en modo consola, y esa impresión con el message diálogo me va a mostrar un cuadro de diálogo para sobre las ventanitas que nosotros tengamos, y me va a mostrar el mensaje, ¿verdad?
Entonces, mi método conexión, esto sería todo lo que nosotros vamos a colocar. Como les decía, en su proyecto, ya cuando usted está haciendo ya eso para su proyecto, como usted previamente ya lo hizo, lo único que usted va a cambiar va a ser el nombre de su base de datos y tener cuidado si es MDB o si es HCDB. Entonces, en esta conexión, primero le indiqué al programa con qué tipo de base de datos voy a trabajar. Le dije cuál es la base de datos. Me conecté a la base de datos, he creado en este caso un statement, porque este statement es el que voy a utilizar para ejecutar el código SQL. Aquí no estoy ejecutando ningún código SQL, solamente he creado el statement y a este statement le he asociado un result set con un scroll que no me vaya a dar ningún problema si yo fácilmente me quiero desplazar último, primer registro, registro anterior. Entonces, por eso le hemos puesto esta indicación, ¿verdad? Entonces, ese sería el método conexión. Ahora vamos a verificar si realmente me estoy conectando a la base de datos. Cuando yo le digo eso, esto lo único que va a hacer es ver si existe la base de datos y como que yo le di doble clic y se abre. Eso es todo, no va a hacer nada más. Con respecto a esto de conexión, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Vale, entonces nos vamos a ir, ya casi terminamos, ya para finalizar esto. Nos vamos a ir a llamar el método conexión porque necesito verificar desde mi formulario, ¿verdad? Entonces en la guía le dice acá, aquí está cómo le va a quedar y todo, y aquí le dice que añade el formulario productos, pero nosotros vamos a trabajar con los formularios que ya tenemos. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada habíamos trabajado con el principal, añadimos el formulario 1 y el formulario 2. Entonces yo lo voy a probar desde el formulario, bueno, ahí dice formulario producto, desde el formulario 2. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar en este formulario 2 solo para verificar si realmente me estoy conectando a la base de datos. Voy a agregar un OK button. Entonces solamente para verificar si me estoy conectando a la base de datos. Estoy en el formulario 2 que se llama mostrar productos. Entonces voy a ingresar acá y lo que yo necesito es asegurarme que si realmente me puedo conectar sí, me puedo conectar a la base de datos. Entonces lo que yo tengo que hacer acá, como yo necesito comunicar este formulario con esta clase conectar y dentro de la clase conectar yo quiero el método conexión, entonces como yo necesito que estos dos elementos se hablen, que se hable el formulario con la clase conectar, necesito que se manden mensajes entre ellos, entonces dentro del botoncito yo voy a crear un objeto hacia la clase conectar. Antes ustedes recuerdan, nosotros decíamos escáner, perdón, se me fue, escáner, objeto, igual new, y ponían otra vez escáner y todo lo que llevaba dentro. Entonces aquí lo que yo estaba haciendo es, mi clase se llama escáner, ya estaba hecha, yo solamente la quiero utilizar. Entonces lo que yo estaba haciendo acá es crear un objeto. Entonces lo mismo vamos a hacer nosotros acá. Voy a crear un objeto hacia la clase conectar porque yo quiero que estos dos elementos se hable el formulario y se hable conectar. Entonces, si yo quiero crear ese objeto, ¿cómo me quedaría la instrucción? ¿Alguien me dice? No importa si se equivoca. ¿Cómo me quedaría la instrucción? Ajá, sin pena. Vale, quiero conectar o quiero comunicar la clase conectar con la clase formulario. Esos dos quiero comunicar. Entonces, ¿cómo me quedaría el objeto? Yo tengo que crear un objeto hacia la clase conectar para que se puedan comunicar los dos. Ajá, me dicen. Quiero ver si están todos todavía. Ajá. Sin miedo, no tenga pena. Va, fíjese bien. Lo que yo quiero es que se hable la clase conectar con for. Dígame. Sería, no sé si se podría usar la instrucción this, pero no estoy segura. Va a crear un objeto a la clase conectar. Va, como yo necesito que se hable conectar con el formulario 2, necesito que ellos dos se hablen. Lo primero que yo tengo que hacer es
crear un objeto a la clase conectar. Entonces, como yo quiero crear un objeto a la clase conectar, yo voy a poner acá conectar, creo que está todo en minúscula, conectar, hola, igual new, conectar. Vale, eso es crear un objeto a la clase conectar. Aquí está la clase conectar. Eso es crear un objeto a la clase conectar. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque yo necesito probar desde mi formulario si la conexión realmente está funcionando. Porque lo que nosotros vamos a hacer es que cuando yo ejecute los formularios y abra el formulario productos, me cargue todo en el formulario, pero ese todo no está en cualquier parte, está en la base de datos. Entonces, por esa razón es que yo necesito comunicarme. Fíjense bien, estoy en el formulario 2 y me necesito comunicar con la clase conectar. Entonces, aquí tengo. Entonces, para comunicarse entre ellos dos, tengo que crear un objeto. Por eso puse conectar, porque así se llama mi clase. Si ustedes logran observar acá, así se llama mi clase. ¿Cómo se llama el objeto? Hola, new conectar. Entonces, si ustedes observan, hola es mi objeto. Si yo pongo un puntito, ya me aparece todo lo que yo tengo en mi clase conectar. ¿Qué tengo en mi clase conectar? El CN, el consulta, el resultado y el método que yo tengo acá me aparece en negrito que se llama conexión. Entonces, el método que yo necesito llamar acá es conexión, ¿sí? Entonces, por esa razón es que yo necesito crear el objeto y luego llamar el método conexión. Pero ahorita no me está marcando ningún error, probablemente cuando se lo haga, tal vez sí le marco un error. Aquí también yo tengo que utilizar un try catch. Entonces voy a utilizar try, abrimos llavecita, esas dos instrucciones van a ir acá y le vamos a poner el catch. Porque lo va a requerir, tal vez al momento de ejecutarlo me va a dar el error. Siempre le vamos a poner excepción E y acá le vamos a poner un sort. Error en el for 2 le voy a poner. En el for 2 y le voy a poner acá más E. Esto me sirve a mí para ir delimitando, porque si yo le digo error, pero ¿a dónde me está dando error? Me está dando error en el formulario, me está dando error en la clase conectar. Entonces aquí con estas instrucciones es como yo he comunicado el formulario y la clase. Vamos a comprobar a ver si no hay ningún problema. Entonces vengo acá. Para comprobarlo voy a ejecutar el formulario principal y si se recuerda creo que fue el de producto, ¿verdad? Entonces aquí está mi formulario. Cuando yo le dé clic acá pueden pasar dos cosas, o me da un error que no pude realizar la conexión o me aparece el mensaje que sí pude realizar la conexión a la base de datos. Entonces le voy a dar clic acá y vamos a ver qué sucedió. No me apareció ningún mensaje. Ah, aquí está, miren. Me tendría que haber aparecido el cuadro de diálogo, pero no me apareció. El error es Netbook and Access, JDBC, exception. Mire qué dice acá. El archivo no existe. Ejemplo 1, MDB. Dice que el archivo no existe. Entonces, el try catch, eso es lo que hace, ¿verdad? Detectó ese error y ya me está mandando en concreto que este archivo no existe. Ejemplo 1, MDB. Entonces viene usted, se va a tener que ir directamente acá a la carpeta y aquí está el archivo. Ejemplo 1. Me dice que no existe, mover a propiedades. Sí está bien, pero yo creo que lleva un espacio. Si no, le vamos a cambiar nombre acá mejor. Ejemplo. Bueno, no tendría que ser ese problema, pero igual. Vamos a detener entonces esto. Me voy a ir nuevamente acá al código de conectar porque me dice que la base de datos no existe. Entonces le pusimos ejemplo. Creo que está haciendo diferencia. Quiero ver. Ah, bueno, ya lo teníamos acá. Sí, estamos bien escritos ahí. Vamos a ver directamente ahora. Vamos a guardar cambios. Ya registré mi UCAN Access. Tengo mi UCAN Access ahí. Vuelvo a ejecutar nuevamente. Y vamos a ver productos y vamos a ejecutar aquí otra vez. Lo que me tendría que aparecer sería el mensaje de conexión realizada. Todavía me está diciendo que este archivo no existe, MDB.
Bueno, entonces voy a verificar esta situación de por qué no me lo está tomando directamente. Vamos, bueno, voy a hacer una prueba aquí, espérense. Vamos a cerrar y vamos a volver a ejecutar, tal vez con eso. Y sería de verificar directamente si la base de datos no está dañada, porque a veces la base de datos están dañadas, entonces vamos a probar eso también, son posibles situaciones que se pueden dar. Entonces, fíjense bien, aquí está todo el proceso, aparte de la explicación que les acabo de dar, pero entonces ahorita solamente estamos probando nada más la conexión. Tal vez parezca así como que, ay no, qué difícil, pero se va a dar cuenta que media vez usted comience a practicarlo, pues va a comenzar a agarrarle el hilo a todo esto y se va a dar cuenta que pues va a ir usted comprendiendo con mayor facilidad y al momento que usted desarrolle lo que es su proyectito, pues ya va a tener toda esta situación solventada, ¿verdad? Entonces vamos a verificar si con esto me ayuda y si no, pues tendría que probar, reparar la base de datos porque se puede dar ese caso que la base de datos tenga algún daño. Y pero básicamente esa sería toda la lógica que nosotros tendríamos que seguir. Vamos a ver porque no va a quedar muy largo esto. Ya se tarda un poquitito. Va a estar. Vamos a ir a productos, excepto que lo haya colocado en otra parte. Sí, siempre me da este mensaje. Entonces, voy a verificar esta parte. A nivel de código no creo que sea el problema. Voy a verificar, reparar la base de datos en modo exclusivo. Y les comento en la próxima sesión cuál era la situación, para que no vaya a quedar muy largo esta parte, ¿verdad? Vale, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro como la horchata? Señor, yo sí, pero es que realmente es un problema que tengo, entonces no sé si podemos ver. Ahorita, sí. Vaya, no sé, ¿alguien más que quiera comentar algo sobre lo de la clase? Vaya, entonces, nos quedamos hasta acá. Solo vamos a detener esto. Vamos a ver.